Cuidado con esta afirmación a menos que quieras volverte una persona extremadamente abundante. Anda con mucho cuidado porque realmente es muy poderosa. Las afirmaciones son una parte importante de la ley de atracción y realmente pueden cambiar tu vida si las empezás a usar a partir de ahora. Buenas, bienvenidos al canal, espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. Como ya saben, mi misión en esta vida es estudiar la ley de atracción, estudiar las técnicas, hábitos de la ley de atracción y todos los que a mí me funcionan, los pruebo y los que funcionan los traigo al canal. Esa es mi visión, eso es lo que yo he decidido para mi vida, es lo que quiero entregar al mundo. Por eso, si te gustan todos estos temas de ley de atracción, de espiritualidad, de metafísica, de crecimiento personal, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo, porque estoy subiendo un montón de videos prácticamente todos los días con muchísima información para que lo empieces a usar, porque es información que realmente funciona, es información que yo pruebo y testeo antes. Y hoy vamos a hablar de una afirmación que es muy poderosa para hacer que el dinero empiece a llegar en tu vida y empiece a fluir, que empiece a llover, como si fueran gotas que caen y llegan, que no se corte la abundancia. Pero antes de darte la afirmación, hay que dejar en claro dos cosas, es fundamental para que lo puedas entender. Primero, entender que el dinero es importante. El dinero es una parte importante de la sociedad, del ser humano, de todo. Es necesario, es bueno y es positivo tener dinero, es lo primero que hay que entender. No podemos decir, el dinero no me interesa, dejemos el dinero de lado, busquemos el amor, busquemos, no sé, cualquier cosa, dejando de lado el dinero, porque el dinero es importante. Eso es lo primero que hay que entender. Aunque haya gente que te diga que no, que el dinero no es importante, que no hay que tenerlo en cuenta, que no tiene que ser tu objetivo principal, que no hay que buscarlo, no. Hay que entender que el dinero importa, el dinero sirve para pagar cuentas, para comprar cosas, para comprar comida, para comprar materiales, para comprar tu casa, tu techo, el lugar donde vivas. El dinero es necesario para hacer los pagos. Todo el día estamos comprando algo, vendiendo algo, entonces no podemos tener la creencia de que el dinero no es importante. El dinero importa y hay que tenerlo, es un área que hay que dominarla. Yo todo esto lo entendí a través de mi propia historia, a través de verme a mí cuando era chico, empezar a ver y analizar las creencias que tenían mis padres sobre el dinero, que obviamente eran negativas. Por eso yo nací también con un montón de creencias negativas acerca del dinero. Crecí con esa idea de que el dinero no es bueno, de que no es necesario tener dinero, de que la gente con mucho dinero es mala, es mala persona, son mal gestados. Nací con esa creencia de que el dinero no hace la felicidad, pero la realidad es que fundamentalmente aprendemos por dolor y solamente cuando una situación nos ha dolido lo suficiente es cuando finalmente cambiamos, cuando finalmente terminamos de aprender, viramos el timón y cambiamos hacia otro rumbo. Es decir, wow, esto finalmente me duele, he tocado fondo, quiero cambiar mi realidad, quiero cambiar mi vida financiera, quiero otra cosa para mi vida, quiero mejorar. Si te pasó de chico igual que a mí, que viste a tus padres sufrir constantemente por dinero, que no tenían dinero, o los viste llorar, o los viste pelear, o los viste estar tristes por dinero, seguramente empezaste a forjar la creencia de que el dinero es malo, de que el dinero es negativo, porque hacía llorar o hacía mal a tus padres. Pero la realidad, lo importante acá de entender, es que es en realidad 100% lo opuesto. Es decir, la falta de dinero es lo malo, la falta de dinero es lo que los hacía mal, la falta de dinero es lo que les generaba ansiedad, tristeza, no saber si vas a tener dinero para pagar las cuentas, no saber si vas a tener dinero para un alquiler, para poder comprar tu casa, para poder comer, hacer las compras del supermercado, para poder mantenerte limpia la casa, para poder comprar algo de ropa decente, para poder vivir. En realidad es la falta de dinero lo que te genera esa presión de no saber cómo va a ser tu futuro, de no saber si vas a poder lograr las cosas. Entonces es importante empezar a entender eso para poder cambiar la creencia, para poder decir, no, el dinero no es malo, el dinero es bueno, y empezar a ver todo lo que sea la
falta de dinero como un enemigo, algo malo, alguien a vencer. Y todo lo que te lleve el dinero, tu trabajo, tu negocio, personas que te ayudan, lo que sea que te lleve el dinero, empezar a verlo como un amigo, abrazarlo, darle amor a todo lo que te lleve al dinero y enojarte, ser tu enemigo, lo que te lo saque, lo que te lo impide. Porque si no haces este cambio de creencia, este cambio de conciencia, de decir el dinero es bueno y la falta de dinero es mala, si no lo haces de chico, empezás a volverte mayor y empezás a crecer con esa creencia, a crecer con la creencia de que el dinero es malo, de que tener dinero es algo malo, es algo negativo, y esa creencia se mete en tu mente subconsciente y empieza a formar parte de tu identidad, empieza a formar parte de lo que vos ya sos, empieza a formar parte de todo en tu vida. Cada decisión que vos tomás, la tomás en base a eso, la tomás en base a esa identidad, a tu creencia de quién sos y a tu creencia de que no querés el dinero, porque no vas a atraer algo que no quieras. Si vos pensás que el dinero es malo, es imposible atraerlo, entonces te vas a quedar ahí, estancado. Si esa semilla se ha metido en tu subconsciente, hay que cambiarla, hay que repolarizarla a través de afirmaciones, a través de todas las técnicas que te cuento en el canal, a través de la afirmación que te voy a contar y explicar hoy. Hay que empezar a repolarizarla, hay que empezar a cambiarla para que también empiece a cambiar tu realidad. Porque todo en la vida es creencia. La ley de atracción te da exactamente aquello en lo que vos creas. La ley de la vida, como digo habitualmente, no es la ley del deseo, no se nos da lo que deseamos, lo que queremos, se nos da lo que creemos que merecemos, lo que creemos que tenemos que tener en nuestra vida. Eso es exacta y precisamente lo que se nos da. Me gusta mucho también la frase que dice: no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Es decir, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Eso es en definitiva la manera en la que se comporta el universo. Te va a traer reflejados el universo, Dios, la energía, como sea que te guste llamarle, es bondadoso, quiere lo mejor para vos. Y es tan bondadoso que te va a dar exactamente aquello que creas que sos, aquello que creas que tenés. Eso es exactamente lo que el universo te va a dar. Pero esto puede ser también en negativo. Si vos crees que el dinero no es importante, el universo, Dios, la energía, no te va a dar dinero, no te va a dar algo que vos no creas que es importante. Si vos crees que no tenés dinero, si vos crees que el dinero es escaso, si vos crees que el dinero no crece en los árboles, como es una creencia muy común, entonces no te va a enviar dinero. No vas a ver reflejado el dinero porque no va a estar en tu aura, no va a estar en tu campo electromagnético, la frecuencia del dinero. Entonces no la vas a traer. Lo importante siempre es entender la verdad. Y la verdad es una sola. La verdad es que el dinero es bueno y no tenerlo es malo. Tener dinero es positivo y no tener dinero es tu enemigo. Todo lo que te saque dinero que no querés, lo tenés que eliminar, lo tenés que cambiar. Toda creencia negativa acerca del dinero hay que repolarizarla con afirmaciones para que termine de llegar, porque si no vas a estar siempre bloqueado. Por mucho que trabajes, por muchas horas al día que trabajes, le des, si tenés creencias negativas en contra del dinero, no lo vas a poder atraer. Hay un montón de gente que trabaja 10, 12, 14 horas al día y sin embargo tienen dinero y se les escurre las manos, se le van un par de gastos, paga el alquiler, comida, esto, aquello, y se les fue el dinero, se les fue, porque no tiene creencias positivas, entonces se le escapa. El dinero se queda con quien lo ama, con quien lo quiere, con quien afirma positivamente acerca de él. Cuando efectivamente entendés esto, empieza a cambiar todo, porque empieza a cambiar tu programación. Cambiando tu programación, cambian tus creencias, y cuando cambias tus creencias, emitís otra vibración, emitís otra frecuencia, otra señal al universo, y el universo empieza a captar una señal distinta y te empieza también a enviar una señal distinta, te empieza a enviar cosas positivas, te empieza a enviar todo aquello que vibre en la misma frecuencia, porque eso es lo que dice la ley de atracción, eso es lo que dice la metafísica, que vibraciones similares vibran juntas y se atraen. Entonces, si vos podés vibrar de manera positiva, vibrar en alta frecuencia, una frecuencia de alta vibración, el universo no le va a quedar más remedio que enviarte todo lo que vibre de manera similar, y te puedo asegurar que el universo, Dios, la energía lo quiere darte eso que estás buscando, solamente hay que poder emitir la frecuencia para recibirla. Y la mejor forma de poder cambiar esa programación, para así cambiar las creencias y
cambiar tus resultados, cambiar toda tu frecuencia y lo que recibís, es a través del diálogo interno, es a través de observar cada cosa que te estás diciendo, cada cosa que te estás repitiendo, todo lo que te digas internamente como cierto, poder revisar ese autodiálogo interno para cambiarlo, repolarizarlo y pasar a tener un diálogo interno más positivo, más favorable hacia el dinero, más enamoradizo, más vibrante, más radiante a favor del dinero. Porque en definitiva, el dinero es energía. En realidad, todo es energía, todo está vibrando. Por ejemplo, no sé, la pared del el cuadro que ves ahí atrás, es energía. Si vos lo analizás dentro, como ya descubrió la física cuántica, si lo analizás dentro, ese cuadro tiene moléculas, esas moléculas tienen átomos, esos átomos tienen protones, neutrones, y cada protón, neutrón dentro tiene quarks que son nada, son energía pura. Toda la materia que parece tan sólida como el cuadro, como la remera que tengo puesta, como el cuerpo, en realidad tiene energía dentro. El cuerpo tiene tejidos, esos tejidos tienen células, las células tienen moléculas, las moléculas tienen átomos, los átomos tienen protones, neutrones, electrones, que dentro tienen nada, energía. Todo es energía y el dinero también es energía. Esto es importantísimo de entender, de asimilar. Déjamelo en los comentarios, poneme, el dinero es energía, porque parece muy sólido, agarrar billetes, hacer pagos parece tan sólido, pero en definitiva está compuesto también de energía. Se trata solamente de poder vibrar en esa frecuencia, así que déjamelo en los comentarios, poneme, el dinero es energía, para que lo empieces a entender, para que empieces a vibrar con esa realidad que tenés que pasar a moldear. Y como el dinero es energía, cuando vibras en esa frecuencia, en la frecuencia del dinero, lo atraes, pero tenés que vibrar sin apego y sin creencias negativas encontradas, porque si tenés creencias negativas encontradas, se va a formar una interferencia, se va a formar un patrón incoherente que el universo no va a entender. Por un lado vas a decir, sí, quiero el dinero, quiero cosas buenas, quiero lo positivo, pero vas a tener, si tenés creencias negativas, vas a tener una señal difusa, distorsionada, que no va a ser 100% auténtica. Entonces el universo no la va a entender como, el dinero es positivo, el dinero es negativo, tengo dinero, me falta dinero. Se va a formar como un cúmulo. Lo importante acá es superar en porcentaje más del 50% las creencias positivas. Cuando vos puedas tener un 51% de creencias positivas, listo, el dinero llega, garantizado al 100%. Esto es ley de atracción, ley de vibración, física cuántica, demostrado por la ciencia. Cuando vos podés tener más del 50% de pensamientos positivos acerca de lo que querés, eso llega a tu vida, te lo puedo asegurar. Pero lo importante es que puedas creer, cambiar esas creencias, porque esas creencias empiezan siempre en los pensamientos. Vos pensás, seguí este ritmo. Cada pensamiento que vos tengas te lleva a una emoción. Vos no podés tener una emoción de la nada. Siempre hay un pensamiento que te conecta con una determinada emoción, una emoción positiva o una emoción negativa. Las emociones son las que determinan nuestro estado, cómo nos sentimos, y en base a nuestro estado emocional actual es cómo actuamos, qué decisiones tomamos. Y esas decisiones son las que finalmente nos llevan a nuestros resultados, que determinan todo nuestro destino. Entonces se genera como un bucle en el que el pensamiento lleva a emoción, emoción lleva a la acción, y la acción es la que determina nuestro destino, nuestros resultados. Entonces todo arranca en el pensamiento. Si somos capaces de pensar de manera distinta acerca del dinero, va a cambiar todo ese bucle y vamos a terminar teniendo resultados positivos. Eso es lo mejor, lo más importante, que a través del pensamiento, a través de las afirmaciones, podemos cambiar, reprogramar esa mente subconsciente. Entonces, adentrándonos ya en esto tan importante que tenés que repetir, el primer paso va a ser fundamental, que formes una imagen mental clara de lo que querés, de a dónde querés llegar, que sepas bien el destino, que sepas bien que el destino final es la abundancia, y que tengas la imagen en tu cabeza de cómo se ve la abundancia para vos, de cómo sería ser abundante, de cómo te moverías en tu día a día, de cómo actuarías, de qué es lo que harías si ya fueras abundante, dónde vivirías. Tenés que tener la imagen mental clara de lo que pasaría si ya fueras abundante.
Porque cuando tenés la imagen mental clara, recién ahí puedes empezar a sugestionar la mente, a sugestionarla. Y si la sugestionás de manera positiva, pronto lo vas a manifestar. Pero hay que sugestionarla para cambiarla, reprogramarla. Y la mejor forma, en realidad la única forma para poder sugestionarla, es a través de repetición y de alto impacto emocional, de los dos. Y justamente las afirmaciones son una forma de generar repetición y alto impacto emocional, porque afirmar significa poner en firme, afirmar algo como cierto, creer que lo que estás diciendo es cierto, ya está hecho, ya es una realidad. Por eso he hecho algunos otros videos sobre afirmaciones, con las pautas específicas que tienen que cumplir las afirmaciones para que puedan penetrar en tu mente subconsciente, que básicamente las más importantes son tres pautas. La primera es que tienen que ser siempre en positivo. No tenés que estar negando lo que no querés, no hay que negarlo, no hay que pensar en lo que no querés, tenés que tratar de evitar pensar en lo que no querés. Tiene que ser en positivo. Yo quiero la abundancia, yo quiero ser rico, yo quiero dinero, quiero más dinero, me quiero sentir bien. No hay que estar diciendo no quiero ser pobre, no quiero tener deudas, no. Siempre en positivo. La segunda pauta es que tienen que ser con sentimiento. Lo que sea que vos repitas, tiene que hacerte sentir de manera positiva, de manera espectacular. Recuerda siempre que lo que atrae es el sentimiento. El sentimiento genera la carga magnética. El pensamiento solamente genera una señal eléctrica. Es la suma de los dos, de pensamiento y sentimiento, lo que genera la carga electromagnética que te permite atraer todo lo que vibra de manera similar. Sin sentimiento quiero que sepas que no hay nada, no hay atracción. El sentimiento es el lenguaje del universo, el lenguaje de Dios, la forma de explicarle lo que querés, con sentimiento. Y sobre todo, tercero, que te ayude a formar esa visión, que cada vez que la repitas, entra en tu mente esa visión de decir, wow, lo que quiero es esto y lo veo, ya lo puedo sentir porque lo estoy viendo, porque lo estoy sintiendo, lo estoy disfrutando, por eso lo puedo ver. Se trata básicamente de tres cosas: palabras correctas, sentimientos correctos e imagen correcta. Con estas tres cosas la afirmación tiene efecto, pero sin estas tres cosas no te va a funcionar, te lo puedo garantizar también, por negativo, no va a funcionar. Ponémelo en los comentarios si lo has entendido, si lo entendiste a la perfección, poneme sí, entendí las tres pautas básicas que tienen que cumplir las afirmaciones. Porque sin ese conjunto de tres pautas no va a funcionar. Tu señal electromagnética no te va a permitir atraer eso. Y lo importante acá es que no me lo creas, que lo compruebes, que lo pongas en práctica. Entonces bien, ¿qué es lo que hay que afirmar? Es una afirmación que a mí me ha servido muchísimo, que me sirvió para empezar a reprogramar mi mente. Te digo, tomate un segundo, trae un papel, trae un lápiz, anotala y anotala la mayor cantidad de veces que puedas, porque así se va a ir quedando más profundo en tu mente subconsciente. Se va a ir impactando en tu mente cada vez que la escribas. Por eso repetila todo el día, todo el día, todo el día. Lo que tenés que repetir es: el dinero fluye libremente en mi vida y llega a mí en avalanchas de abundancia. Y repetirlo con emoción, con sensación, con fe, con certeza de que está viniendo, de que está llegando. El dinero fluye en mi vida libremente y llega a mí en avalanchas de abundancia. Y repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que lo sientas. Hasta que cada vez que lo digas se genere en tu mente la imagen mental de que eso ya está, de que ha llegado, para conectar con esa vibración, con esa frecuencia. Repetirlo despacio, despacio, para que impacte en tu ser, para que impacte en todo tu cuerpo, en cada parte de tu cuerpo. Si te gustó la afirmación, también te voy a pedir que se lo compartas con cualquier amigo, cualquier persona que creas que le pueda llegar a servir esta afirmación, cualquier persona que creas que lo necesite, compartísela para que juntos, vos y yo, empecemos a cambiar también la vida del resto. Solamente compartiendo un video puedes realmente cambiarle el día a una persona, cambiarle la semana, y que la suma de muchas semanas buenas van a ser una vida espectacular. A mí una vez me llegó un video que me compartieron que me cambió la vida. Por eso te digo, solamente compartiendo un video puedes hacer muchísimo. También te voy a pedir que si te gustó el video, que te suscribas, que me dejes un like, que me ayuda muchísimo también para expandir este mensaje. Y si te gustó, te voy a dejar acá en pantalla más videos con más técnicas de la ley de atracción para que empieces a cambiar tu vida desde ahora.